Bueno, buenas tardes. Ante todo, sumarme a las felicitaciones a la organización y a la estructuración del Caprimur y agradecer a los organizadores del curso pues haberme invitado a charlar un rato con vosotros, en este caso sobre el síncope y el bloqueo de rama. Sergio me insistió mucho en que lo hiciera corto, sencillo y claro, así que vamos a intentarlo. De momento he cambiado un poco el título, me vais a perdonar que haya quitado lo de bloqueo completo de rama, porque sabéis que hay veces que hay trastornos de conducción intraventricular que no son un bloqueo de rama izquierda típico, no son un bloqueo de rama derecha típico, pero que ensanchan el QRS y en la práctica pues se comportan como un bloqueo completo de rama, de manera que lo vamos a englobar también aquí. Como no podía ser menos, he cogido las guías que tenéis en el documento del Caprimur y en las guías ya queda claro de entrada que el bloqueo completo de rama derecha o izquierda es un factor de riesgo y por lo tanto es un síncope que en principio nos preocupa. Y en los pacientes que tienen un factor de riesgo o uno o más factores de riesgo, atención primaria les ha hecho la exploración física y el electrocardiograma. Si el síncope es reciente, de menos de 72 horas, pues lo enviáis a urgencias, y si el síncope es remoto, de más de 72 horas, pues lo enviáis al cardiólogo. Si lo enviáis a urgencias, en urgencias lo que deben hacer es avisar al cardiólogo, con lo cual al final va a terminar en cardiología. Y quizá yo creo que este es el primer mensaje con el que nos tenemos que quedar. El síncope más el bloqueo de rama es igual a cardiología. Es un síncope que tiene que evaluar el cardiólogo. Y lo tiene que evaluar el cardiólogo porque el cardiólogo cuando lo recibe, en lo primero que piensa es en esto. Sabemos que una de las ramas está afectada porque el paciente tiene un bloqueo de rama y eso quiere decir que tiene una enfermedad de algún modo del sistema de conducción a nivel de los ventrículos. Si la otra rama está parcialmente enferma, puede conducir de forma intermitente y cuando deja de conducir, como ocurre aquí, aquí está el paciente conduciendo con su bloqueo de rama, aquí se ha bloqueado también la otra rama y el paciente hace un bloqueo completo paroxístico, que es lo que le puede dar el síncope, y que puede ir a mayores, quiero decir que puede incluso terminar en una muerte súbita. Por eso es un síncope que al cardiólogo le preocupa. Claro, si pensamos en esto, lo primero que se nos ocurre pues es que síncope más bloqueo de rama igual a marcapasos. Sería la forma de evitar que el paciente tenga otro síncope en caso de que haga un bloqueo paroxístico como el que hemos visto. Con esto podríamos dar por finalizada la charla, si estuviera totalmente claro que eso es así y que ponemos un marcapasos y se acaba la idea, se acaba el invento. Desgraciadamente eso no está claro en la literatura, por eso tenemos que seguir y plantearnos que síncope más bloqueo de rama al cardiólogo no tiene por qué ser evidente que hay que ponerle un marcapasos de forma inmediata o no tiene por qué ser la mejor solución ponerle un marcapasos de forma inmediata. ¿Qué otra cosa podemos hacer si no le ponemos un marcapasos, si no decidimos síncope más bloqueo de rama marcapasos directamente? Pues bueno, os voy a presentar un par de estudios en el que se intenta aclarar un poco lo que pasa cuando hacemos más cosas. Este es un estudio de 3 hospitales italianos en el que 55 pacientes con síncope y bloqueo de rama, se excluyen los que tienen una clínica típica de síncope vasovagal, y se les hacen una serie de pruebas secuenciales, un electrocardiograma, un eco, un Holter de 24 horas y un estudio electrofisiológico. Sabéis que en los pacientes en los que sospechamos un origen cardíaco, primero hay que descartar el origen cardíaco y por lo tanto primero hay que hacer las pruebas cardiológicas y ese es el motivo por el que lo mandamos al cardiólogo. Y si las pruebas cardiológicas son todas negativas, nos planteamos entonces que puede ser de otro origen e intentamos hacer pruebas para aclarar otros orígenes, como el masaje del seno carotídeo, la prueba de basculación o el test de adenosina buscando síncopes reflejos. Estos hospitales hacen este protocolo completo y ven en cuál de estas pruebas, si es que en alguna se hace un diagnóstico, en cuál cumple criterios diagnósticos de anomalía capaz de explicar el síncope. Y lo que encuentran es que de estos pacientes el 45% con esta evaluación tienen una anomalía que sugiere que el síncope o que diagnostica prácticamente que el síncope es de origen cardíaco. Por ejemplo, el paciente al día siguiente en la telemetría pues hace un bloqueo completo, se vuelve a sincopar, pues está claro que el síncope era de origen cardíaco. Hay un 40% en el que las pruebas cardiológicas que les hacen son negativas y da positiva alguna de las pruebas neurológicas. Por ejemplo, hacen una compresión del seno carotídeo y el paciente hace una sistolia prolongada,
o hacen un test de basculación y reproduce el síncope del paciente. Y un 15% de los pacientes quedan sin diagnóstico después de hacer todas las pruebas cardiológicas y todas las pruebas buscando un origen neuromediado. Ellos hacen una lista de variables intentando encontrar qué variables predicen si el síncope va a ser de origen cardíaco o si el síncope va a ser de origen no cardíaco. Y dentro de estas variables hay algunas interesantes. Por ejemplo, en los pacientes que tienen una historia de síncope de larga duración, si están teniendo síncopes desde hace más de 3 años, fijaos que solo el 20% de síncopes cardíacos tienen esta variable y, sin embargo, el 50% de los no cardíacos la tienen. Es decir, es más probable que el síncope sea no cardíaco si lleva muchos años teniendo síncopes, porque probablemente si fuera cardíaco ya hubiera tenido una complicación mayor o se le hubiera puesto un marcapasos porque hubiera cantado, por decirlo así, en algún bloqueo completo. Otro aspecto interesante es que la ausencia de pródromos, si os dais cuenta, ocurre en el 36% de pacientes con síncope cardíaco y en el 40% de pacientes con síncope no cardíaco. Es decir, no es un buen criterio el pensar que por tener ausencia de síntomas, ausencia de pródromos, de síntomas prodrómicos, el síncope es de origen cardíaco. Hay muchos síncopes reflejos que no tienen pródromos y que el paciente se hace un traumatismo porque no le da tiempo ni de adoptar una postura de seguridad. Y viceversa, cuando pensamos en un síncope arrítmico pensamos en que el corazón se para, pero no siempre el corazón se para, el paciente puede hacer un bloqueo completo y puede quedarse con un ritmo de escape a 30 por minuto. Y eso le da tiempo de marearse, de sentirse mal, de ponerse sudoroso, de hacer bajo gasto y de cuando se levanta para beber agua, sincoparse. Es decir, que no podemos fiarnos, no es un criterio ni mucho menos absoluto el que la ausencia de pródromo sugiere claramente origen cardíaco y la presencia de pródromo sugiere síncope vasovagal. No es tan obvio. Y otro aspecto interesante que ven estos autores es que si os fijáis, en los pacientes que tienen solo bloqueo de rama derecha, bloqueo completo de rama derecha, al final solamente 2 eran de origen cardíaco, mientras que 14 eran de origen no cardíaco. En los que tienen bloqueo de rama derecha más hemibloqueo, anterior o posterior, eje desviado a la izquierda o a la derecha, más o menos la mitad, 13, tenían origen cardíaco y 12 tenían un origen no cardíaco. Y en los que tenían bloqueo de rama izquierda completo, la inmensa mayoría, 10, tenían un síncope cardíaco y 4 tenían un síncope no cardíaco. Es decir, es mucho más sugestivo de que el origen sea cardíaco cuando tenemos un bloqueo de rama izquierda o cuando tenemos un bloqueo bifascicular, rama derecha más hemibloqueo. El bloqueo de rama derecha solo es menos agresivo, por decirlo así, y tenemos menos claro que sea de origen cardíaco. Este estudio tiene limitaciones. Tiene limitaciones porque, por un lado, se nos quedan un 15% de pacientes en los que no hay ningún dato que sea positivo, ninguna prueba da el diagnóstico y no nos quedamos tranquilos con ellos, no sabemos realmente lo que ha pasado. Y la segunda limitación que tiene es que, claro, las pruebas para detectar el síncope neuromediado pues tienen muchos falsos positivos. Todos sabemos que la prueba de basculación pues se la hacemos a gente que no ha tenido nunca un síncope y muchas veces es positiva. La compresión del seno carotídeo pues os puede dar una pausa de varios segundos y no ser lo que se relaciona con el síncope del paciente. De manera que nos queda la duda de si todas estas pruebas que han diagnosticado al 40% de los pacientes realmente traducen que el síncope que tuvo el paciente fue neuromediado o es un falso positivo de la prueba que se le ha hecho y el paciente lo que tenía realmente era un bloqueo paroxístico. Para resolver estas dudas, quizá el estudio más potente que se ha hecho hasta la fecha es un estudio europeo en el que participamos muchos hospitales de España y de Italia básicamente, es el estudio B4. Y en ese estudio lo que hacían era establecer 3 fases en el diagnóstico de estos pacientes. En la primera fase se hacía la evaluación inicial, que era pues similar a la que os hemos contado antes. Se hacía el electro, el ecocardiograma, el Holter, la telemetría, etcétera. Y se hacían las pruebas iniciales y se veía si el paciente se diagnosticaba en alguna de estas pruebas. Si no se diagnosticaba, se indicaba un estudio electrofisiológico y lo mismo, se intentaba ver si en el estudio electrofisiológico aparecía algún dato que era diagnóstico o altamente sospechoso de que el paciente tuviera un síncope por ese motivo. Si el estudio electrofisiológico era negativo, que es hasta donde llegaba el estudio previo que hemos presentado,
lo que hacían era que le implantaban al paciente un Holter subcutáneo. Sabéis que el Holter subcutáneo tiene una batería que dura aproximadamente 3 años, y seguían a los pacientes para ver si volvían a tener síncopes o si en el Holter subcutáneo aparecía alguna arritmia que dejaba claro el diagnóstico de los síncopes del paciente. Lo que vieron estos autores, o lo que vimos en este estudio, nosotros también participamos, es que de los 400 pacientes iniciales, pues más o menos la cuarta parte se diagnosticaban en la primera fase. Es decir, se diagnostican con el electrocardiograma inicial, las pruebas iniciales ortostáticas, el Holter, el ecocardiograma inicial. De los 300 que no se diagnostican en esta primera fase, en el estudio electrofisiológico se diagnostican 119. Fijaos que se diagnostican más en el estudio electrofisiológico que en la primera fase inicial de pruebas iniciales, digamos, cardiológicas o buscando síncope reflejo. Y de los 115 aproximadamente que quedan, porque hubo algunos que no quisieron ponerse un Holter insertable, de los 115 que se pusieron un Holter insertable y que quedaban después de esta fase, aproximadamente la mitad tuvieron un diagnóstico con el Holter insertable, es decir, tuvieron un síncope y se vio lo que había, o tuvieron una arritmia lo suficientemente grave como para plantear que era el diagnóstico de su síncope. ¿Y qué resultó en este estudio? Pues fijaos, en la primera parte, en la primera fase, digamos, en la fase inicial, la mayoría de los pacientes, el diagnóstico concluyó en que se llevaron un marcapasos. Tenían un bloqueo AV efectivamente como se sospechaba paroxístico, o tenían una enfermedad de nodo sinusal y la bradicardia obligaba a poner un marcapasos, pero había pacientes, aproximadamente en este caso 21, un 20%, que tenían diagnósticos de síncope que no llevaban a un marcapasos. Tenían un síncope neuromediado, tenían hipotensión ortostática, o tenían una taquicardia ventricular y había que poner otra cosa, o tenían un síncope inducido por fármacos. Es decir, un 20% en esta fase no terminan o no deben de terminar en un marcapasos. En la segunda fase, en el estudio electrofisiológico, la inmensa mayoría de pacientes diagnosticados efectivamente tenían un bloqueo infragisiano. Infragisiano, sabéis que quiere decir que la otra rama está afectada y por lo tanto es indicación de marcapasos y es el diagnóstico del síncope. Pero había 13 pacientes que tenían otras cosas. 12 tenían una taquicardia ventricular y en ellos no tenemos que poner un marcapasos, tenemos que poner un desfibrilador. Y uno tenía una taquicardia supraventricular. Son un 12% del total de los pacientes que se diagnosticaron en esta fase. Y en la tercera fase, en los pacientes que llevaban un Holter insertable, en los 52 que tuvieron diagnóstico durante ese periodo, pues también la mayoría, al final, lo que tenían era una bradiarritmia y terminaron con un marcapasos. Pero había 7 pacientes que tenían un síncope no arrítmico, habían 3 que tenían taquicardia ventricular y había 56 que no tuvieron diagnóstico. De estos 56 nos tranquiliza el hecho de que en 2 o 3 años no tuvieran otro síncope, porque si no se hubieran diagnosticado, con lo cual probablemente no eran síncopes, digamos, de alto riesgo y tampoco es probable que un marcapasos fuera la indicación correcta en estos pacientes. De manera que hay otro 20% que no acaban en marcapasos. Por lo tanto, la idea inicial que hemos planteado, que se plantea a veces el cardiólogo, de síncope más bloqueo de rama marcapasos, pues es verdad en un 70% de pacientes, pero hay un 25% que no necesita dispositivo y hay un 6% que necesita más cosas que un marcapasos, necesita un desfibrilador. Por eso, en las guías de la Sociedad Europea de Cardiología nos dicen que en el síncope con bloqueo bifascicular, bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama derecha más hemibloqueo, nos ponen en verde como clase 1 que busquemos con un estudio electrofisiológico o con un Holter insertable, si el estudio electrofisiológico es negativo, si obtenemos la causa del síncope. Y si obtenemos alguno de estos datos, nos dicen que le pongamos un marcapasos porque el diagnóstico es el que hay. Y nos dicen que también podemos no hacer esto, no hacer un estudio electrofisiológico y no implantar un Holter insertable y hacer pacing empírico, poner un marcapasos de entrada. Y esto nos lo dan como clase 2B. Clase 2B quiere decir clase 2 discutido, y clase o parte B, pues casi que no, ¿no? De manera que esto sería lo, digamos, ortodoxo y esto sería lo menos correcto. Así que yo creo que como mensajes que nos tenemos que llevar, pues son que el síncope con trastorno de conducción intraventricular claramente requiere una evaluación cardiológica. Hay que mandarlo a urgencias si le acaba de dar el síncope y si el síncope es remoto hay que mandarlo al cardiólogo o hay que consultarlo con el cardiólogo. En aproximadamente un 70% de los casos es por un bloqueo paroxístico y por lo tanto se va a llevar el paciente un marcapasos. A veces es por arritmias ventriculares y el paciente lo que se tiene que llevar es un desfibrilador.
pero aproximadamente un 25% son por otra causa y no precisan un implante de dispositivo. Otro mensaje importante es que los pródromos son poco útiles para discriminar el paciente que tiene síncope cardiológico del que no lo tiene. No os fiéis mucho de si tiene o no tiene pródromos. Un mensaje importante es que no basta la evaluación no invasiva, es decir, no basta con ingresar al paciente, hacerle un Holter, hacerle un eco, hacerle un electro, hacerle la telemetría y al día siguiente darle de alta. Porque la mayoría de diagnósticos no se hacen en esta primera fase, se hacen en la fase del estudio electrofisiológico, con lo cual, si ingresamos al paciente no es para tenerlo 2 días, es para hacerle un estudio electrofisiológico antes de darle el alta. Y si todo es negativo, incluyendo el estudio electrofisiológico, pues el Holter insertable nos puede dar el diagnóstico en más o menos la mitad de los pacientes en 2 años de seguimiento que tenía este estudio, lo cual parece bastante razonable y bastante seguro. Ninguno de estos pacientes murió de muerte súbita con el Holter insertable puesto como consecuencia de una complicación cardiológica que se nos había pasado. Y nada más, ahora en la discusión, si os parece, hablamos más.